El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Las opiniones expresadas por directores, periodistas e invitados son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan la postura de Alpa Surnet TV. Orgullosamente Opita, para que vea. Cordial saludo a toda la teleaudiencia del canal Alpa Surnet, orgullosamente Opita, para que vean. Bienvenidos y bienvenidas todos y toda esta nueva emisión de Especiales Alpa Surnet, el programa de opinión, entrevista e información de su canal. Y hoy vamos a abordar un tema clave, la seguridad laboral, la seguridad de nosotros, los trabajadores en las empresas, en las entidades, en la compañía. ¿Cómo está ese panorama de la seguridad laboral en el departamento? Viene un evento bien importante al cual queremos que ustedes conozcan y lo vamos a tratar con una persona experta y que es la voz oficial de este tema en el departamento de Huila. ¿De quién se trata? Ya les voy a contar. Entre tanto, los invitamos para que a partir de este momento se conecten a nuestra señal en vivo y en directo de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook Live como Alpa Noticias. Igualmente nos encuentran en TikTok e Instagram nuestra señal en vivo. Pero igualmente, canal Alpa Surnet, ustedes lo pueden sintonizar allá en Garzón, en el centro departamento de Huila, en todo Gigante y demás, afiliándose a nuestra señal en el centro comercial Paseo de Rosario. En el norte, para todos los municipios del norte, en AIPE están nuestras oficinas. Y para el sur, a través de nuestra red de canales asociados, redes de canales comunitarios que retransmiten 24 horas nuestra señal que está aquí desde Neiva, desde nuestra sede principal del barrio Artico para todo el departamento y para todo el mundo. Que a propósito, este año, el 2025, Canal Alpa Surnet cumple 20 años y los regalos son para ustedes, nuestra audiencia. El principal, un carro 0 kilómetros que estaremos entregando el próximo 19 de diciembre en la gran celebración de nuestros 20 años y usted puede ser uno de los ganadores de ese vehículo. Fácil, esté al día en el pago de su suscripción, de su afiliación y podrá participar activamente eso. En este mes de agosto estamos con el concurso de cometa para sus niños, para nuestros hijos, entre los 5 y los 10 años que traen una cometa alusiva a Alpa Surnet con elementos reciclados y la próxima semana estaremos haciendo el concurso y entregando fabulosos premios. Lo mismo en el mes de septiembre, en el mes del amor y la amistad, muchas cenas románticas, muchos regalos. En octubre nuevamente el mes de los niños, así que todos estos meses estaremos celebrando nuestros 20 años. Así que los invitamos para que estén afiliados, se sumen a la familia Alpa Surnet y participen de estas actividades. Igualmente, a partir de este momento pueden escribirnos a nuestras redes sociales y presentarnos sus preguntas, sus comentarios, darle me gusta y compartir esta transmisión sobre seguridad laboral en el departamento de Huila. Para ello hemos invitado a Mateo Monroy. Él es el director territorial del Ministerio de Trabajo en el Huila. Un ministerio que en este momento clave dentro de todo este tema de transformación y de reformas sociales que impulsa el gobierno nacional. Él es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia y tiene una maestría en Derecho Penal de la Universidad Libre. Y lo hemos invitado para hablar de seguridad laboral. Pero antes lo saludamos. Bienvenido, doctor Mateo Monroy. Bienvenido a Especiales Alpa Surnet. Muchas gracias, Ever. Buenos días a todos los televidentes que se conectan a esta hora de la mañana y muy congraciado de estar aquí en este canal. Antes de hablar del evento como tal, casi 45 días que asumió el Ministerio de Trabajo acá en el Huila. ¿Cómo ha sido esta experiencia en estos primeros meses? Ya casi 45 días, ha sido una experiencia enriquecedora, pero sobre todo ha sido una experiencia de muchos retos. Aquí creo que hay discusiones importantes en la agenda. Creo que el Ministerio hoy es discusión a través de las reformas que se están presentando. En el pasado no era común que en las familias, en los almuerzos, en las departiciones discutieran sobre lo importante que es, por ejemplo, formalizar un trabajador, y hoy en día, pues fíjate
que tenemos esa discusión sobre las mesas. Entonces yo creo que los retos más importantes y de la experiencia más enriquecedora es eso, o sea, empezar a entender cómo están funcionando la reforma, cómo se está implementando, y pues bueno, la idea también es poner al ministerio en el Huila como relevante y visibilizar el trabajo, desde luego. Y de ese tema vamos a hablar ahora, porque queremos escuchar y leer su pregunta, las dudas que tenga sobre la reforma laboral, sobre el tema del papel del Ministerio de Trabajo, las sanciones, las investigaciones, todo lo que hace el Ministerio de Trabajo. Pero inicialmente vamos a hablar sobre algo que es clave, el panorama actual de la seguridad laboral de nuestros trabajadores. Se va a organizar un evento la próxima semana. ¿De qué se trata? Bueno, a ver, resulta que la seguridad y salud en el trabajo, pues es un tema que sí tiene trascendencia y que sí tiene relevancia, porque resulta que de la prevención, es decir, del conocimiento que tengan los empresarios, pues a partir de ahí se pueden evitar accidentes de tránsito de trabajo que fácilmente pueden derivar en una pérdida de capacidad laboral en los trabajadores. Luego entonces en los peores escenarios pueden terminar en siniestralidad o muerte del trabajador. Este evento está enfocado, Ever, sobre todo al empresario del campo, ¿sí? Ahí hay tres situaciones importantes. Una cosa que analizábamos con los compañeros del ministerio y con el equipo que estamos organizando este evento, es que el primer renglón de la economía del Huila es el Estado, es el mayor empleador. Seguramente el Estado, por normatividad y por obligación, los empleados públicos pues tienen que tener su afiliación, y es indiscutible, tanto contratistas como empleados o servidores públicos. Pero si vamos al segundo renglón de la economía, que es el agro, ¿sí? Y ahí entonces vamos al café, vamos al sector arrocero y vamos al sector piscícola. Somos de los mayores, el mayor departamento que exportamos en la tilapia en Colombia. Pues encontramos que hay un porcentaje grande de no formalización. Luego entonces hay también gran porcentaje, está por encima del 60% de los empleados que trabajan en estos sectores agrícolas y que no están afiliados a la administración de riesgos laborales, mucho menos a pensión y mucho menos a salud. Pero este evento está enfocado sobre todo y más que nada en dar a entender que es importante el aseguramiento y que es importante que los empresarios del agro, ¿sí? La agroindustria en el Huila, insisto, que es el segundo renglón de la economía, entiendan que el contrato de seguro, en este caso de riesgos laborales, pues nos puede evitar muchísimos dolores de cabeza como empleadores. En ese sentido, pues, se pensaba muchas veces que el sector más peligroso, entre comillas, y donde hay más riesgos laborales es en el constructor. ¿No es así entonces? ¿La estadística no le indican eso? Sí y no. A ver, el sector constructor, desde luego, digamos, si hablamos del porcentaje de riesgos, la categoría de aseguramiento en riesgos se divide en cinco puntos. Entre más sube, más alto es el riesgo, ¿sí? Por ejemplo, el aseguramiento en el sector constructor es sector 5, y dependiendo del tipo de actividad, asimismo va bajando. Entonces, por ejemplo, tenemos que empleados que trabajan en oficinas, de acuerdo a las condiciones, también es muy subjetivo. Podríamos empezar de un aseguramiento a partir del 1, 2 o 3, 4 y 5. Pero, digamos, el análisis que usted dice es cierto. Hoy en día las empresas constructoras pues tienen, digamos, desde el ministerio también, y la ley los obliga a que sí o sí esos trabajadores tienen que estar asegurados, tienen que estar administrados, tienen que tener una afiliación a la administración de riesgos laborales. Pero fíjese usted que ese tema también es cultural, Ever, ¿sí? Ese tema es cultural, y en el sector agro, por alguna razón, el porcentaje está muy elevado de no afiliación y de no aseguramiento. Entonces, como generalmente los siniestros ocurren, como usted menciona, porque, digamos, además se le da el enfoque también, digamos, desde el ministerio. Para nosotros como ministerio es mucho más fácil prevenir este tipo de situaciones, porque las construcciones, digamos, de mayor envergadura también se dan en las ciudades capitales. Y nosotros, desde luego, tenemos la obligación. Nosotros estamos divididos en 3 oficinas grandes: riesgos laborales, atención al ciudadano
y también inspección, vigilancia y control. La oficina de riesgos es una oficina que tiene más de 11 inspectores dedicados a eso, a vigilar, a hacer el control, pero sobre todo el control preventivo, que eso es una situación muy importante. Entonces, recapitulando, en el sector constructor quizás podemos nosotros tener una óptica mucho más, si se puede decir, fácil para controlar y para prevenir. Y que son más evidentes seguramente los accidentes laborales, son más espectaculares, entre comillas, valga la palabra, y son como que caen todas las miradas en este evento cuando hay un accidente de una constructora. Hace poco vino la viceministra Sandra Muñoz, estuvimos hablando y ella nos contaba una experiencia muy, fíjate, las ironías de la vida en Bogotá, donde está ubicada la sede del ministerio. Diagonal estaban construyendo un edificio y los edificios en Bogotá pues seguramente deben tener previamente sus permisos de curaduría, planeación, una cosa trabajo y la de otra. altura. Exactamente. Y la doctora me contaba que desde su oficina estaba visibilizando que no veía una línea de vida. Un arnés bien protegido. Y decía desde el Ministerio, entonces le dije a la funcionaria, oiga, ¿usted ve esto que estoy viendo? Decía, sí, ¿por qué no ordenamos una visita a las instalaciones que están construyendo, a la edificación que está construyendo Diagonal? Y en efecto, no tenían coordinador de alturas, no tenían línea de vida. Entonces uno decía, ese tipo de cosas pasan y como usted bien mencionaba, pues es más fácil poder visibilizar, pero en el campo no tanto. Claro. Y los accidentes en el campo es un porcentaje alto. En ese sentido, ¿cuándo va a ser este evento? ¿Quiénes lo están organizando? ¿Y cuáles van a ser los temas clave que se van a tratar allí en este evento? Bueno, me gusta mucho ver que hayamos empezado para dar a entender la conciencia que debe tener el empresario del agro. Este evento va a ser realizado el 29 de agosto, viernes 29 de agosto, a partir de las 8 de la mañana. Vamos a tener conferencistas expertos en seguridad y salud en el trabajo. Desde Bogotá, desde luego, vamos a tener una funcionaria del ministerio. Posiblemente vamos a tener una persona de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y vamos a tener también la academia presente. Aquí va a haber una red de universidades también vinculadas, me parece importante, pero también me parece importante ver que este evento, como está dirigido al agro, ¿sí? Yo he encargado mucho a las personas que nos están articulando que lo dirijamos con un lenguaje que sea entendible. ¿Sí? Porque si bien hablamos de un congreso, de una vez el empresario del campo, el campesino que nos interesa. Dice que es muy académico, palabra que no entiende, que no está golpeado con la realidad inmediata. Total. Entonces lo que yo le he dicho, venga, hagamos un evento que sea, primero, que sea amigable con el campesino. Correcto. Y segundo, que el campesino pueda entender para qué es importante asegurarse. El campesino de la parcelita de, no sé, de cualquier vereda de Neiva, que tenga entre 4, 5, 6 trabajadores, porque es importante que los afilie a la seguridad social, ¿sí? El recolector. Entonces, pues yo creo que eso es muy importante, sobre todo porque eso también disminuye la brecha un poco entre el campo y la ciudad y entre la academia. Él es Mateo Monroy, es el director territorial del Ministerio de Trabajo, se posesionó apenas el pasado 1 de enero, lleva menos de 45 días y hoy lo tenemos aquí en su primera entrevista oficial, aquí en el departamento de Huila, hablando sobre seguridad laboral, un evento que es clave y que nos concierne a todos los que somos trabajadores, desde el riesgo 1, que somos muchas veces los periodistas, los docentes y demás, hasta el riesgo mayor 5, como son los temas de trabajo, de construcción, donde vemos cada vez accidentes, donde muchas veces se presenta que después que pasa el accidente es donde corren a afiliar y demás. Y de eso vamos a seguir hablando. Ya estamos leyendo sus preguntas, sus comentarios ahí, pero vamos a abordar en este segundo momento el tema del Ministerio de Trabajo y algo clave con lo que inició el doctor Monroy, y es el tema de la reforma laboral, que después de muchos intentos en el Congreso se aprobó, que ya está en vigencia y que ha incidido en muchas acciones. En ese sentido, ¿cómo está su aplicación en el departamento de Huila? En estos casi 45 días que lleva usted allí al frente de este cargo, doctor Monroy, ¿cómo ha sentido, cuál es la percepción inicial de cómo la reforma laboral está impactando en las empresas y especialmente en nosotros, los empleados del departamento de Huila? Bueno, a ver, sí, definitivamente fue una situación muy latente tener
y eso me alegra muchísimo, como mencionaba empezando la entrevista, tener personas en el Huila que giran la conversación, que sus familias, que en donde estén en el trabajo giran la conversación a partir de lo importante que resulta hoy, por ejemplo, el contrato a las personas que prestan servicio interno de aseo, ¿sí? Las domésticas, las empleadas domésticas, que el aprendiz SENA tenga la posibilidad de tener un contrato laboral, ¿sí? Con todo lo que implica per se un contrato laboral, con los 3 elementos esenciales, que reciba desde luego órdenes, que reciba un salario digno, ¿sí? Digamos, nosotros tenemos a 10 años una política pública implementada con PES, que es el trabajo digno y decente, y creo que eso hace parte del trabajo digno y decente. Yo pienso que es importante esto porque de alguna manera el rol que estoy cumpliendo acá, Ever, también es un rol conciliador y es un rol articulador. Pienso que el empresariado en Colombia, no en el Huila, en general en Colombia, piensa que la reforma es una reforma que está impactando de manera negativa, ¿sí? Pero yo, se hablaba, director, se habla mucho de que la reforma empoderaba a muchos sindicatos y a los trabajadores en contra del empresariado. ¿Eso no es cierto? Fíjate que la reforma en ningún aspecto toca reformas desde el punto de vista colectivo. Okay. El derecho laboral se divide en derecho laboral individual, que tiene que ver con las relaciones entre empleado y empleador, y el derecho colectivo, que es básicamente el derecho de asociación que tienen los trabajadores para de alguna manera legitimar sus luchas en torno a la garantía de los derechos laborales. Pero básicamente esta reforma en lo que trata son derechos individuales. De hecho, son deudas históricas, deudas históricas que ha tenido el Congreso y que ha tenido el Estado para con los trabajadores. Por ejemplo, o sea, era inconcebible pensar que una aprendiz SENA apenas ganara como el 20 o el 30% de acuerdo de su fase, si era aprendiz o electiva, del salario mínimo. ¿Cuántos aprendices SENAs que, digamos que si tú ves la línea o la regla general del aprendiz SENA, son muchachos que viven en los estratos 1 o 2, ¿sí? Y que son población muy vulnerable y que con mucho esfuerzo se meten a hacer una tecnología, un técnico, y que, bueno, o sea, uno dice, son personas generalmente que ya a partir de los 18 años tienen que encontrar su vida y luchar su vida solos. Entonces yo pienso que eso también de alguna manera beneficia al empresario en el sentido que este gobierno, por ejemplo, tiene un programa que se llama Empleos para la Vida, y ese Empleos para la Vida le permite al empresariado que, contratando a población vulnerable, población joven, madres cabeza de hogar, esta población que ha sido también victimizada, víctimas de conflicto armado, pues tengan beneficios económicos. Ese es un programa que está entregando entre 40.000 y 50.000 millones de pesos mensuales, y son convocatorias que no tienen muchos requisitos. Y me parece en el Huila, a propósito, ¿hay alguna en ese momento, en los 45 días que usted lleva ahí, le han dicho a alguna empresa? Todavía no. Para aplicar a los programas son a nivel nacional. Okay. Sí, el ministerio está a nivel nacional, están en todos los departamentos en Colombia, y es una convocatoria que se hace a través de la página web del ministerio, pero desde luego nosotros en la territorial pues somos un canal y somos un articulador para que estos empresarios también conozcan los beneficios. Pero Ever, los beneficios no solamente están en los programas que de alguna manera son programas transitorios y que van con la línea de gobierno. Los beneficios también son de ley. A largo plazo. Son de ley, claro. Los trabajadores que contraten jóvenes, que contraten mujeres cabeza de hogar, que contraten personas en situación de vulnerabilidad, pues tienen acceso a unos beneficios contemplados en la reforma. Beneficios tributarios. Sí, digamos, la carga tributaria en Colombia es una carga que desde luego tiene incidencia, y que desde luego es históricamente el empresario, el emprendedor, cuando empieza, pues se encuentra con muchos obstáculos, y entre ellos pues es la carga tributaria. Luego, entonces, si nosotros también pensamos en que hay personas que no de manera fácil acceden a los empleos, pero yo visibilizo esas posibilidades, estas personas, pues yo puedo hacerme acreedor por ley, acreedor
estos beneficios tributarios. Y aparte de esos beneficios, cuando se aprobó la reforma y durante todo el trámite en el Congreso, se hablaba de que iba a haber entonces muchas más denuncias y más quejas. Incluso a nivel nacional en este momento había una polémica por la visita del Ministerio de Trabajo a ciertos supermercados, a ciertas áreas de grandes superficies y demás, que no vamos a mencionar aquí. Eso también se está replicando en el Huila, de visitar claro. esos supermercados y esas grandes superficies para mirar cómo es el claro. tema laboral de estos empleados. Claro, es increíble, como usted dice, sin mencionar estas cadenas. Pero no son una, son, digamos que el foco está en este momento en dos cadenas. Sí, señor. Como la precarización laboral en empresarios. Mire, usted por ejemplo, ve una de esas y hoy en día esa cadena superó por creces, por ejemplo, una cadena que ha tenido históricamente relevancia en el sector del mercado, como es, lo puedo mencionar, como es el Éxito, ingresos de más de 2 billones de pesos anuales. ¿Sí? Es decir, que hacen importante, mueven el PIC en Colombia y que no tienen, por ejemplo, una persona que en la mayoría de instalaciones no tiene una persona que les haga aseo, o por ejemplo no tienen servicio de vigilancia, o el cajero, por ejemplo, es la persona que también tiene que hasta cuidar carros, o no le pagan horas extras. Entonces uno dice, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que pensar, el crecimiento del empresariado también va con el crecimiento del aspecto humano y del aspecto sensible social. Nosotros como ministerio tenemos un reto y es hacer consciente al empresariado que ese crecimiento va directamente proporcional a ese entendimiento. Entonces, y además, o sea, está comprobado, Ever. El empleado que tiene los beneficios de ley, que está asegurado, que tiene su bienestar con las cajas de compensación, que tiene su derecho a salud, que tiene su pensión, que además goza de buen clima laboral, está comprobado que su productividad crece. Correcto. Pero también está comprobado que la reducción de la jornada laboral, en donde el empleado también tenga acceso a su hora de almuerzo normal y que se deba contar, mira, es que hay cosas que son del básico. ¿Cómo es posible que antes en Colombia la hora nocturna se contara a partir de las 9 de la noche? Eso es uno de los cambios. Y esta reforma es transitoria, es progresiva. A partir de enero del siguiente año empieza a regir la hora nocturna a partir de las 7 de la noche. Es que ya se hace de noche a las 6 de la tarde. Es que la jornada laboral va hasta las 6 de la tarde. Luego entonces los trabajadores, por ejemplo, que cumplían horas extras en la noche, a partir de las 6, desde las 6 a 9, se la contaban como hora extra y no como hora nocturna. Es hora nocturna. Entonces ese tipo de cosas, pues obviamente, y desde el nivel central del ministerio nos están exhortando a que vayamos a vigilar y el cumplimiento. Se cuenta con el personal, se cuenta con el personal acá, doctor Monroy, sí, con el número de inspectores y demás para atender pronto las demandas que hagan los trabajadores para estas circunstancias. Sí, señor, en el ministerio somos en total 38 funcionarios contando. Soy un funcionario más, si bien tengo el rol de director, pero también estoy en la capacidad para poder ir a las calles y hacer esta inspección y este control. En Neiva somos 30 funcionarios. Entonces, tenemos la capacidad, desde luego tenemos retos como todo, ¿no? Digamos, a veces nos vemos alcanzados. El ministerio tiene un problema estructural y lo he dicho y no me da pena decirlo. El ministerio debería funcionar como una superintendencia. De vigilancia, de control, de inspección. Sí. Exactamente, los superintendentes se dedican a hacer vigilancia, inspección y control. Ya. Correcto. Si bien aquí tenemos esa función, nosotros somos, como dice el dicho, la que haríamos con la más fea. Porque aquí cantamos, aquí barremos, aquí hacemos de todo un poco, digo en el sentido figurado. Correcto. Entonces, por ejemplo, aquí un inspector tiene que, por ejemplo, cargas extras como llevar temas de género, cargas extras como llevar el proceso de contratación, cargas extras. Entonces, por ser una dirección, conciliaciones, muy bien, conciliaciones, sí, don Ever. Entonces, yo pienso que hay que repensar nuevamente la función del inspector, pero hay un equipo y un elemento humano muy bonito en el ministerio y con una capacidad para hacerlo. Él es
Mateo Monroy, director territorial del Ministerio de Trabajo en el Huila, se posesionó el pasado 1 de julio y ha llegado aquí. Lo hemos invitado acá a Especial Alpa Surné para hablar, como ustedes lo han visto en estos 2 primeros momentos de esta entrevista, primero sobre el tema de seguridad laboral en el departamento, estos riesgos laborales. En esta segunda parte, el papel del Ministerio de Trabajo y la implementación de la reforma laboral. Él es abogado, además tiene una maestría en Derecho Penal, y le agradecemos por estar acompañándonos y a ustedes por todas sus preguntas y demás. Ya algunos sí nos están comentando. Claro, él fue aspirante al Consejo de Neiva por la Alianza Verde y muchos destacaron su profesionalismo, el liderazgo y la calidad humana, que como ustedes lo han visto, sabe cómo tratar los temas y cómo abordar y cómo comunicarse. Además, está al frente de una fundación bastante interesante con turismo acá, como ustedes nos lo están comentando ahí por redes sociales. Por eso en esta última parte de la entrevista, y ya lo vamos a volver a invitar, desde ya está invitado doctor Monroy para que dentro de 2 o 3 meses vamos a tenerlo acá con un mayor panorama de la actividad del Ministerio de Trabajo. Vamos a concentrarnos en 2 temas clave. Uno, eso que usted nos acaba de decir hace algunos minutos, esos retos que usted tiene frente al Ministerio de Trabajo, con lo cual ha asumido, que le ha encargado el gobierno nacional y que usted va a implementar acá en el departamento del Huila. ¿Cuáles son esos 3 retos clave? Bueno, el principal, definitivamente, cumplir con la tarea de cosechar trabajo docente en el Huila. Okay. Yo creo que el segundo reto en ese sentido es ser un articulador, y ser un articulador en el mejor de los sentidos, para que también el sector empresarial, porque si bien el Ministerio del Trabajo está encargado de proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, también es importante que el empresariado se articule y que entienda que el ministerio y que las reformas, por ende, laborales también benefician al empresariado en Colombia. Y el tercer reto, pues hacer las cosas bien, ponerle sello propio. Yo pienso que el mejor sello propio que uno le puede poner a la labor de ver es hacer las cosas bien, correctamente. Yo vengo de una casa, de una familia de valores, de principios. Y en ese sentido, ese es el de los retos más importantes. Sin dejar de clasificar, creo que están los 3 en el mismo nivel de importancia. ¿Ha notado en estos días allá que ha habido más quejas por parte de la ciudadanía, o qué le han dicho sus compañeros funcionarios a que usted llegó, que a raíz de la reforma va más la gente a la oficina a quejarse, a pedir que inspeccionen ese trabajo, que vayan a la oficina a reclamar porque no se está cumpliendo la reforma laboral, doctor Monroy? Las quejas siempre están. Okay. Las quejas siempre están. Nosotros estamos atendiendo un promedio de más o menos 600 usuarios en el año. 600 usuarios en el año. En el Huila. En el Huila. Y eso, por ejemplo, hablábamos en un encuentro de territoriales del ministerio y decíamos, hombre, se debe a muchas razones. Y uno de ellos, pues desde luego, como usted menciona, es el tema de la reforma, pero también es la ubicación del ministerio en Neiva. Está ubicado en una zona muy céntrica. De hecho, los invitamos para que... Recuérdenos la dirección, por favor. Bueno, en este momento la dirección exactamente no la sé, pero es por la calle 11 entre carreras cuarta, frente a la Confamiliar, a la antigua. Frente exactamente a Surti Plaza, al parqueadero de Surti Plaza, 4º piso de edificio Plaza 11. Ahí en la calle 11, en el 4º piso. Entonces, recapitulando, definitivamente las quejas siempre se presentan, pero claramente hay un componente especial. Los empresarios y el trabajador siguen preguntando por el tema de la reforma, y hay mucha petición del empresariado en el Huila para que vayamos a socializar la reforma. Excelente. Y para que se pueda entender la aplicación de la reforma, porque insisto, la reforma se aplica y empieza, ya está rigiendo, pero se empieza a aplicar de manera progresiva. Entonces, estamos haciendo los mitos de lo que hay de la reforma, de que van a acabar con la empresa, van a cerrar, los sindicatos van a cerrar la empresa, que ahora los trabajadores van a mandar más que los empleados. Hay que acabar con esos mitos, doctor. No, total. Gracias por mencionarlo, Ever. Eso es desmitificar las teorías que giraron en torno, y perdóname la palabra, que un poco satanizaron la reforma laboral, que un poco lo hicieron. Eso es un trabajo que tenemos en este momento con el ministerio. También la idea como ministerio, fíjate, ayer nosotros tenemos un comentario muy especial, muy rápido. Ayer tuvimos un subcomité, nosotros
somos encargados de concertar las políticas salariales en el Huila. Y luego ahí están todos los sectores, ahí está Penalco, ahí está la ANDI, ahí está también la CUT, la Cámara de Comercio. Llegaba yo a esa subcomisión y casi todos se presentaban de manera virtual y si acaso 3 se van de manera presencial. Entonces yo me puse a ser consciente de la semántica de la denominación del subcomité, el Comité para Concertación de las Políticas. Ahí concertamos todos los conflictos también entre sindicatos y empresariados. Y yo decía, concertar temas laborales que son de discusiones trascendentes de manera virtual. Entonces yo le dije, no, o sea, me perdonan y con todo el respeto al comité, de aquí adelante los comités se van a hacer de manera presencial. Correcto. Los comités tienen que tener esa interacción humana. El empresariado sí o sí y el trabajador sí o sí tienen que acercarse también al empresariado y entender que si bien a veces se zanjan discusiones, no significa, y claramente surgen diferencias, no significa que eso per se genere un trabajo desarticulado. Entonces la idea es que de aquí en adelante pues todo lo hagamos de manera presencial y que el Ministerio del Trabajo sea un verdadero concertador. Correcto, qué bien. Y por eso lo hemos invitado, porque conocemos de eso y como ustedes lo han señalado ahí en los comentarios, quienes lo conocen están comentando allí de la calidad y de esa forma humana en que el doctor Mateo Monroy maneja eso. Y para cerrar, nuevamente con el tema que empezamos, una invitación porque nos parece clave este congreso, este evento de seguridad laboral, porque todos corremos el riesgo, a veces pensamos en la oficina de caernos, pero en esta oportunidad el Congreso va a estar enfocado sobre el tema campesinado, sobre el tema agropecuario. Recordemos la fecha y la importancia de este evento, doctor Monroy. Bueno, gracias, Ever. Sí, la invitación es a todos los sectores, en especial al sector agrícola, insisto que es el segundo renglón de la economía del Huila, para que asistan este viernes 29 de agosto a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones de la Cámara de Comercio Auditorio Huilaé. En el sur de Neiva. Eso queda, sí señor, eso queda en el sur de Neiva. Centro Comercial Oasis Plaza, sí señor, en el Auditorio Huilaé, para que nos acompañen. De verdad la invitación la hacemos de manera muy, muy cordial y con la expectativa de que asistan, porque sí es importante que el empresario del agro y los empresarios de manera general entienda la conciencia y la importancia y la trascendencia que tiene asegurar sus empleados y también desde luego el campesino, porque es que el aseguramiento no solo viene desde el empleador al empleado, sino también incluso el campesino lo puede hacer. Correcto. El campesino que tiene su propia parcela y que a la vez es recolector o que a la vez guadaña. El solo hecho de ejercer la actividad guadañera implica un riesgo altísimo. Total. Y ustedes lo saben. Entonces la invitación desde luego es a todo el sector empresarial del agro en el Huila que asistan este 29 de agosto al Congreso Departamental de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por último, un mensaje para los trabajadores, por favor, y para los empresarios. Y ya vendremos una segunda entrevista para ampliar todo este tema de la reforma laboral. Sí. Pero hoy un mensaje para esto, para los trabajadores y los empresarios que hoy nos están viendo a través de Especial Alpa Surné. Muchas gracias, Ever. El Ministerio del Trabajo muchas veces se ha visto como primero la cenicienta del Estado, ¿sí? Nosotros... O perseguidor de los... Exactamente, mira, fíjate que son los dos extremos. Sí. Por un lado la cenicienta, es decir, el ministerio que menos presupuesto tiene, y por otro lado el coco del empresariado en el cuarto oscuro. Ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Yo pienso que uno es asumir una posición de victimismo que no me gusta, hablábamos de eso, y lo otro pues es una capacidad, si bien el ius puniendi, que es la capacidad de sancionar del Estado, la tenemos, hay muchas situaciones que pueden evitar al empresario que implique o que caiga en una sanción. Por ejemplo, quienes no han formalizado, nosotros tenemos algo que se llama los acuerdos de formalización. Correcto. Y los acuerdos de formalización aquí todo el mundo lo sabe, incluso el sector público sabe que los acuerdos de formalización tienen muchísimos beneficios, y también al sector privado. Y por ejemplo, en el tema de riesgos, nosotros hemos ido a empresas en donde las condiciones de seguridad, salubridad y salud en el trabajo, pues no cumplen con los requerimientos de ley. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es algo que se llama planes de mejora,
y esos planes de mejora le permiten en un término de más o menos 6 meses mejorar las instalaciones para que el empleado, que es un ser humano, no es una cosa, y perdónenme, ni una máquina, es un ser humano, pueda trabajar de manera digna. Esa es la dignidad que se refiere, a que nos referimos. Entonces, la invitación es, vengan, acérquense al ministerio. El ministerio es de puertas abiertas. Queremos hacer de un ministerio de las calles, un ministerio visible, un ministerio sobre todo concertador y articulador. Muy bien, muchas gracias. No, Never, muchas gracias a usted. Espero volver. Por favor, claro que sí. Ya, y con el cafecito que ya no vamos a tomar. Ya que lo tiene preparado. A propósito del Congreso. Sí, a propósito del Congreso. Listo, muchas gracias. A usted, doctor Mateo Monroy, que nos ha acompañado en la mañana de hoy aquí en Especiales Alpa Surné. Y a usted, a toda la audiencia del canal, muchísimas gracias por su sintonía, por su comentario, por haber compartido esta transmisión. Recuerden que este programa está bajo la dirección general de Ana María Molina. Hasta una próxima emisión.